Pues ya a raíz de los datos de este informe nos hemos querido plantear cómo ha cambiado la sociedad en los últimos 20 años aquí en Canarias y cuál es la fotografía, sobre todo del sector más joven, que son pues los que van a conformar la sociedad del futuro o prácticamente a muy corto plazo de Canarias. Esta mañana tenemos con nosotros ya a Tamara de la Rosa, que es psicóloga clínica y que nos acompaña. ¿Qué tal, Tamara? Un placer recibirte. Y también a Miguel Ángel Díaz, que es vocal es exactamente, para que no se me escape, es vicedecano en funciones del Colegio Oficial de Psicología, que ya nos acompaña. ¿Qué tal, señor Díaz? Sí, lo que pasa es que también soy vocal de la psicología social y comunitaria, pero... Bueno, pues aclarado queda. Y buenos días. Buenos días a los dos, porque de este informe nos quedamos con ese cambio, sobre todo en la sociedad canaria, que a lo mejor muchos no nos damos cuenta del cambio tan enorme que se ha producido, Miguel, en los últimos apenas 15 años. Hombre, hay una cuestión que tenemos que tener muy clara, es decir, la evolución de la sociedad siempre cambia. Es decir, claro, cuando en la época en la que yo era joven, yo recuerdo de decir de mis abuelos o de mis padres que cómo éramos de diferentes con respecto a lo que ellos vivieron como jóvenes. Mis hijos, la vida que han tenido, tengo hijos de 33, 34 años, la vida que ellos tuvieron de jóvenes y adolescentes no tiene absolutamente nada que ver con la vida joven que yo viví. Y los jóvenes de hoy, es decir, los que están siendo cada vez más cercanos a lo que son mis nietos, está clarísimo que la evolución quizás sea más rápida, quizás el elemento de la evolución en el sentido del tiempo es verdad que ha sido como muy rápido, muy rápido. Y hoy las jóvenes, con el tema de la era de la tecnología, el acceso a la información, las dinámicas de todo lo que significan los movimientos, incluso musicales, es decir, cambian muy rápidamente. Claro, y eso es lo que quizás no sorprende. Claro, porque el cambio siempre ha estado ahí, es verdad que una generación con respecto a la otra siempre observa un cambio, pero quizá el que se ha producido gracias a este cambio tecnológico es incluso mayor y hace que la brecha entre generaciones se amplíe si uno no lo sigue de cerca, por lo pronto a los más jóvenes, ¿no? Sí, porque hay una diferencia que los de hace a lo mejor 50 años no se ponen al día. Entonces sí que es verdad que hay un cambio, es lo que Miguel decía, ¿no? Es normal, la vida va cambiando y nosotros nos vamos adaptando a lo que va sucediendo. Pero sí es verdad que yo destacaría dos grandes cambios. Uno, el tecnicismo, el Internet. Ahí ha marcado un antes y un después. De hecho, yo, por ejemplo, en consulta, y lo trabajo mucho, y es lo que te comentaba antes fuera de cámara, que muchos problemas, por ejemplo, ahora mismo de bullying, de acosos que hay por Internet, y hay muchos padres que no se enteran hasta el último momento porque no saben manejar ese tipo de herramientas. Entonces yo siempre les recomiendo, si sus hijos son menores y están dentro de las redes sociales, es bueno ponerse al día también en eso. Tenemos que irnos adaptando. Y después yo creo que, porque también hay diferentes modelos de familia, las familias reconstituidas, que siempre han existido. Las familias reconstituidas son las parejas que uno o ambos aportan hijos de parejas anteriores, ¿no? Entonces, son relaciones donde se vive totalmente diferente a las tradicionales y no podemos intentar que sean las mismas de la misma manera, ¿no?, que las tradicionales. Claro, de hecho, el estudio del que hablábamos y que ha elaborado la Consejería de Política Social trataba de hacer eso, de hacer un diagnóstico. Por cierto, que hemos querido tener a los autores del estudio, pero no han podido estar con nosotros. Lamentablemente, esta mañana, una pena por falta de tiempo, de agenda, pues no han podido estar con nosotros porque eran los que aportaban este dato de que la fotografía del modelo de familia actual en Canarias es absolutamente diferente, y esto es incluso positivo, aunque puede tener también su lado negativo. Hombre, hay una cuestión del que tenemos que partir. La situación con la que se encuentran los jóvenes en sus familias ha cambiado absolutamente. El modelo familiar es verdad que ha experimentado quizás la evolución más rápida. Es decir, ya no solamente por vivir la experiencia de las familias monoparentales, que eso siempre han existido, pero sí es verdad la diversidad en el modelo de familias. Familias donde de un padre y un padre, de una madre con una madre, de las familias reconstituidas, es decir, de que una pareja aporta hijos al hogar y la pareja, la contraria, también aporta hijos. Se encuentra, por lo tanto, con una situación de hermanastro donde la vida cambia absolutamente, las percepciones cambian y cuanta más edad se tenga,
más dificultades se tienen en las relaciones. Cuando son más pequeñitos, cuando tienen 3, 4, 5, 6 o 7 años, la relación se va normalizando mucho más rápidamente. Cuando ya son adolescentes y las parejas se encuentran en esa etapa de la adolescencia, es verdad que la problemática empieza a ser como más visible, más evidente. Los espavientos que desarrollan los jóvenes a esas edades suelen ser mucho más fuertes y mucho más duras con respecto a sus progenitores. Y eso está ahí, a la vuelta de la esquina. Cada vez más la situación de la separación, de los divorcios, las familias reconstituidas, están siendo, bueno, un elemento... Está aumentando el número. Las familias reconstituidas siempre han existido, pero sí es verdad que antes era más por viudedad, la causa era la viudedad, y ahora mismo es que estamos en la era postdivorcio, que todo el mundo, gran parte de la sociedad se divorcia y tiende a rehacer su vida con otra persona, y ahí también tiene mucho que ver el papel de la transición de la mujer desde la monoparentalidad. Claro. Y yo me pregunto si este tipo de cambio en el modelo familiar predominante en Canarias, me imagino que podría traer una sociedad más abierta o más tolerante. En principio, este cambio hacia ese nuevo modelo de familia debería ser positivo, ¿no? Estamos en una situación de cambio, y todas las situaciones de cambio que producen las situaciones de crisis, lógicamente no sabes por dónde vamos a vivir en el futuro. Lo que está claro es que estamos en una situación, vamos a llamarlo, de ajuste. Claro. Y en los ajustes no sabes dónde está el equilibrio. Y cuando estamos en ese proceso de búsqueda de equilibrio, pues las situaciones empiezan a ser complicadas a la hora de las relaciones humanas. Jóvenes adolescentes que empiezan a tener problemas de depresiones, jóvenes adolescentes que su pensamiento está en el suicidio, jóvenes adolescentes que empiezan a desarrollar comportamientos en el consumo de alcohol o de estupefacientes, sobre todo en el diseño, porque no tanto las drogas que podían existir antes. Si hay toda una serie de, vamos a decir, de radiografía de problemática comportamental que todavía no sabemos por dónde ir dando las respuestas adecuadas. Claro, y estamos en una época en la que hay tantísima información, y los jóvenes en principio viven en una sociedad de la información, que es curioso cómo se están produciendo algunos comportamientos que a lo mejor nos retrotraen a otro momento, en el que a lo mejor no había tanta, por ejemplo, pues eso, que beban más, que fumen más, sabiendo todo lo que se deriva del tabaco y el alcohol, o que las jóvenes se queden embarazadas también, que hay un ligero repunte. ¿Qué es lo que está pasando para que estos jóvenes tan informados estén reproduciendo estas conductas? O sea, de todas maneras, ahora lo que está pasando, yo creo que, y lo veo mucho, nos estamos yendo con los niños a los extremos. O los sobreprotegemos en exceso y intentamos solucionarle la vida en todo, y ellos así no aprenden ni desarrollan las capacidades y habilidades que realmente necesitan, o nos hacemos amigos de nuestros hijos y entonces ya no somos padres, los dejamos huérfanos. Entonces pasamos al nivel colega. Entonces ni una ni otra. Y yo creo que ahí está el problema, que no buscamos el equilibrio. Y dentro de lo que planteamos de la familia reconstituida, el problema es el papel que juega la pareja que no son los padres verdaderos. Es decir, cuando se juntan dos personas que aportan hijos a la relación en el hogar, empiezan a entender el desarrollo de que tienen que ser pues amigos, colegas, o incluso intentar obligar a los chicos, sobre todo son más jóvenes, a que les llamen papá, y eso no es adecuado ni es correcto, lógicamente, porque el papá solo hay uno y el mamá solo hay una. Y el tema de que yo, para poderme ganar su confianza, empiezo a plantear la posibilidad de que empiecen a llamar papá y mamá a los que no son sus papás y sus mamás, eso es un error de concepción y además de percepción de la vida sobre sí mismo, además de identidad, de qué papel juego yo como ser humano en el mundo, ¿no? Y que los ven como rivales y como posibles sustitutos de realmente de su progenitor. Efectivamente. Empiezan los conflictos, y ahí en las familias también reconstituidas está el problema, que es lo que también estábamos hablando antes, que los padres tienen un sentimiento de culpabilidad por todo el proceso de cambio al que están sometiendo a sus hijos. Por lo tanto, empiezan a tener conductas como compensatorias, entonces se exceden en permisividad. No hay límites, no hay normas, y justo en esos momentos los niños es cuando tienen que tener unas restricciones, unos esquemas, una base que a ellos les confirmen, oye, estoy seguro. Y las contradicciones, es decir, yo me he encontrado, por ejemplo, en mi situación personal como profesional, las contradicciones en las que, por ejemplo, los padres separados, que no se llevan bien, lo que quieren incidir sobre el hijo o la hija,
con respecto a lo que son normas, comportamientos, situaciones donde no se ponen de acuerdo y entonces en este caso el jovencito o el niño o el adolescente empieza a vivir situaciones de contradicciones y empieza a ver cómo yo puedo sacar tajada de la situación, de esas contradicciones que mi padre o mi madre están teniendo con respecto a mi persona. Y empezar a desarrollar un comportamiento incluso de engaño, de vivir la vida de una manera superficial o bien utilizando un poco lo que significa el tema del egoísmo personal, es decir, de sacar chantaje de esa situación emocionalmente hablando para el chico, con lo cual desarrolla un comportamiento emocional nada adecuado para su vida en el futuro. Que habrá algo positivo en todo este cambio también social. Hablaba yo de esa, claro, estamos hablando de la parte más negativa. La parte más negativa. Claro, la parte positiva sí que la tiene. Un tipo de juventud también pues más abierta a nuevas ideas. Lo único que hay que Hombre, que si se lleva al plano positivo, lógicamente se trata de una juventud que pueden desarrollar una capacidad de tolerancia brutal, una capacidad de adaptación a convivir con nuevas situaciones. Exacto. A resiliencia, ¿no? A superar una situación mala para luego convertirla en una nueva familia, por supuesto. Claro, nos hemos ido a lo negativo. Sí, y de hecho entre los datos negativos estaba, y ya lo apuntábamos antes, pero no hemos hablado al respecto, el tema del aumento en la tasa de embarazos entre adolescentes. Es muy ligero, pero es la única comunidad autónoma, la de Canarias, donde se ha producido ese repunte y nos ha llamado la atención ese dato, porque sí que se está dando en esta nueva generación de jóvenes y no tan jóvenes una precocidad impresionante a la hora de emprender las relaciones sexuales. Y esto está, quizá no sé si... pero ese dato es así, porque es que yo no lo conozco de todas formas, Marta. Es decir... Es lo que señala el estudio en particular. Del estudio este que estabas hablando al principio. Un ligero repunte, decía, en el embarazo entre adolescentes. Sí, bueno, de todas formas, el acceso a la sexualidad está claro que ha ido evolucionando y tenemos la facilidad de que la situación del acceso al desarrollo en el mundo sexual pues está ahí, a la vuelta de la esquina, lo sabemos todos, se accede mucho antes al desarrollo del comportamiento sexual. Y claro, eso tiene sus consecuencias muchas veces en cuanto al tema de la prudencia. Información hay, yo sé que en los centros educativos, yo sé que en la familia, incluso en la reconstituida, se habla muy abiertamente de este tema, ya no es un tema tabú, se habla claramente de cuáles son el tema de los anticonceptivos y todo lo que significa a niveles de la prevención, pero claro, los jóvenes son libres y por lo tanto pueden asumir o no asumir, pues con riesgo, la posibilidad de esa prevención o no. Y el nivel de responsabilidad que tenga cada uno, que eso nos encargamos de inculcárselo a los padres también, ¿no? La información y la responsabilidad de los riesgos que tienen, no solo por quedarte embarazada, sino de las enfermedades sexuales respecto al sexo. Claro, porque en principio claro, es un dato leve que es el que destacaban, curiosamente, pues todos los periódicos la semana pasada cuando se conocían las principales líneas de este estudio en el que hablábamos de cómo puede ser la sociedad de unos jóvenes que también pues se encuentran con una perspectiva laboral más complicada que el resto, porque así como nosotros en una época determinada sabemos que sí, pues llevábamos determinado estudio, teníamos la cierta seguridad de conseguir un puesto de trabajo, ahora eso no está garantizado y eso también marca sus perspectivas, ¿verdad? Hombre, está claro. Se dice que la juventud de hoy es la mejor preparada que hemos tenido en la historia de Canarias y sin embargo la que menos posibilidades tienen es en el mundo laboral. Y la emigración que en ese sentido que estamos teniendo de los jóvenes que están terminando sus carreras hacia otros países, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, está claro, está ahí. Y eso es un problema muy serio, porque las perspectivas suyas de futuro, ¿cuáles son? No sé hasta qué punto eso les supone una desmotivación. Eso les está suponiendo una desmotivación. Pero hemos vuelto otra vez a la parte negativa. Sí, pero yo creo, fíjate, que se están adaptando bien, por lo menos con los adolescentes que yo veo en consulta, se están adaptando bien. Yo me acuerdo que antes era mucho más terminar la carrera y ahora están viendo más a lo que tienen salida. Oye, pues a lo mejor no me compensa hacer un ciclo y me compensa hacer un módulo de... Están buscando más la salida, que eso también, llevándolo al lado positivo, oye, están haciendo que se espabilen también y que busquen más lo que realmente necesitan, no lo que socialmente tendríamos que hacer, porque yo me acuerdo, por ejemplo, en mi época, quien no hiciera una carrera era como, qué raro, y al final justo nos cogió el cambio y al final triunfaron más lo que hicieron
FP en ese entonces que los que terminamos una carrera. Por eso te digo que todo va cambiando y es cuestión de ir aprendiendo a adaptarse a todos esos cambios. Claro. Era lo que estaba yo planteando antes. Sé que en esta situación de cambio tan rápido que estamos viendo no tenemos todavía la capacidad de respuesta, de dar lo que significa en la diana de la situación de la solución. ¿Por qué? Porque todo nos coge, a todo el mundo nos está cogiendo esto como nuevo. Sí. Claro, y sobre todo... Y no es fácil dar respuestas adecuadas. Y decía antes Miguel Ángel que es verdad que todas las generaciones han tenido diferencias una con respecto a la otra, pero quizá la brecha que supone la sociedad de la tecnología ha hecho que sea mayor. Por más que los padres pues estén ya pues con un móvil en la mano, no son nativos digitales y no tienen ni siquiera los mismos referentes que tienen pues los más jóvenes a día de hoy, ¿no? Exacto. No, y que además hay mucha más información al alcance de los adolescentes que los padres tampoco controlan. Que no saben exactamente de qué se están informando, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí también, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes de los embarazos, que cada vez son precoces con edades más tempranas, ellos también acceden también a sitios, a páginas de este tema con más facilidad que cuando nosotros éramos pequeños. Sí, el acceso a la información la tienen ahí a nada, accesible absolutamente. De todas formas, hay una cosa que la brecha, yo estoy observando una brecha nueva. Los padres jóvenes, si esos padres que tienen en estos momentos entre 30 y 40 años, que el acceso también a la información las ha cogido en ese proceso de evolución. ¿Cómo se llaman ahora? Sí, exactamente. Con respecto a sus hijos, o sea, lo que están desarrollando, que son jóvenes muchos de ellos, de 10, 12, 11 años, que ya están siendo preadolescentes, y sus dificultades a la hora de trabajar la relación que mantienen con ellos está siendo muy complicada. Pues vamos a tener que quedar otro día para hablar de este asunto, porque hoy tenemos un programa pues marcado por ese incendio, así que vamos a cortar hoy un poquito la tertulia que estamos manteniendo con Miguel Ángel Díaz y Tamara de la Rosa, que ha sido un placer. Los recibimos en otra ocasión para hablar de esto o de otros asuntos. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Marta. Buenos días.